13TV es opinión y mucho más. Buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeos. Ya lo ven, jornada memorable, histórica, pasará a los anales de la historia porque ha sido la primera vez que al partido en el gobierno en España se le ha acusado nada más y nada menos, con nombres y apellidos, con datos concretos, de haber cobrado sobresueldos de una trama presunta, y digo, con papeles secretos que publicaba hoy el diario El País y que ha provocado la reacción del Partido Popular inmediata e instantánea. Una negación contundente por parte de la secretaria general María Dolores de Cospedal y además el anuncio de que tanto los aludidos, la cúpula directiva del Partido Popular en su conjunto, por parte del partido, van a ir a los tribunales, van a demandar a todo aquel que difunda las noticias que se han publicado hoy y los datos relacionados con esa corrupción del Partido Popular. Lo van a hacer en tanto que partido e individualmente los aludidos. Así que esta noche tenemos con nosotros al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, al que agradezco que esté. Fíjense ustedes, con la actualidad candente encima de la mesa, la de casos de corrupción, el caso Urdangarín, el caso Pallerols, los casos Puyol, casos y casos que se solapan uno detrás de otro en una España verdaderamente que hay que barrer, que hay que limpiar, y con un fiscal general que ha dicho que va a tener tolerancia cero con la corrupción. Así que bienvenido, señor Torres Dulce, don Eduardo, gracias por estar aquí. Isabel, buenas noches. Y saludo ya también a mis invitados de esta noche, Jesús Cintora. ¿Qué tal? Y Alfonso Merlos, que ha bajado corriendo. Sí, rapidísimamente, pero valía la pena. Vaya entrevista esta noche, Isabel. Vaya entrevista, de verdad que sí. Y les pido que vean el vídeo que evidentemente ha hecho Pedro del Rosal, el editor de este programa, antes de que saltara la portada esta mañana, pero que nos va a situar muy bien de lo que vamos a hablar esta noche. Al sufrimiento que está provocando la crisis económica en los españoles, en los últimos meses hay que sumar una insoportable cantidad de casos de corrupción. Existe un amplio consenso social en el sentido de asegurar un nivel de tolerancia cero frente a la corrupción. Escándalos que exigen la máxima atención del Ministerio Público que desde diciembre de 2011 dirige Eduardo Torres Dulce. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de fiscal general del Estado. La práctica totalidad de las instituciones se han visto manchadas por esta lacra, empezando por la Corona. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Siguiendo por una clase política que se está viendo muy salpicada. No me temblará la mano. No me temblará. Le pido al presidente del Partido Popular, que es el señor Rajoy, que salga y dé una explicación pública. El Partido Popular ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España. El cese fulminante del director de la Fundación Ideas. En el Partido Socialista hemos descubierto que teníamos un golfo que estava engañando al Partido Socialista. Podem erradicar la corrupció, però el que no podem erradicar és la difamació. En cuanto a el tema de la corrupción, nada hay más injusto que la generalización y el no distinguir. Lo más hartos somos los políticos honrados. Lo que no puede ser es que estos escándalos estén todo el día en la prensa y con razón. Soy muy beligerante en todos los casos de corrupción. Los casos de corrupción son un verdadero cáncer. Entre los asuntos que la Fiscalía tiene encima de la mesa, sin duda, la actitud de los herederos de Batasuna. Nosotros somos muy vigilantes con todas aquellas actuaciones que puedan suponer atravesar las líneas rojas de lo que marca la legislación antiterrorista, y también el fiscal general del Estado
está actuando activamente en este sentido. Y el saber marcar los límites legales del desafío independentista catalán. No ho aturaran ni els tribunals, ni les constitucions, ni res de tot això que ens posen al davant. No son pocos los retos de un Eduardo Torres Dulce que tiene por delante un mandato muy complejo en un momento en que los ciudadanos piden una justicia efectiva y ejemplarizante. A ver, don Eduardo, usted que es uno de los más veteranos críticos de cine de este país, ¿qué película es la que estamos viviendo ahora en España? Pues no lo sé, la verdad es que podríamos encontrar cualquier tipo de crítica. Yo creo que más que una película es una crónica de una realidad. No hay que ir más para allá. Yo creo que no hay que ponerle títulos que de alguna forma califiquen lo que sucede en un momento, yo creo que muy especial de la historia de un país. Y tan especial porque hoy veíamos esa acusación directa en el diario El País de unos presuntos papeles secretos con nombres, apellidos, cantidades de dinero, de sobresueldos que ha negado el Partido Popular. Y usted había ordenado una investigación de los sobresueldos antes de conocerse estos datos publicados hoy. ¿Qué aportan para esa investigación esta noticia de hoy? La Fiscalía Anticorrupción tiene abierta, desde el primer momento en que se tuvieron noticia de estos hechos, unas diligencias de investigación. Diligencias de investigación en las que hay diseñada un plan de actuación, pero estamos esperando a pronunciarnos ante la petición que el juez central, Pablo Ruz, nos ha hecho a las partes personadas acerca de qué hacer con respecto a estas revelaciones. La Fiscalía Anticorrupción está estudiando cuál es el marco legal donde llevar a cabo dichas investigaciones, porque ya he dicho que el Ministerio Fiscal va a investigar hasta el final no solamente este tipo de actuaciones, sino cualquiera que indiciariamente pudieran entrar en el campo de la jurisdicción penal. Con respecto a ese dictamen, vamos a esperar al dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, que lo está ultimando, para decidir si ese asunto debe de quedar como una pieza separada en el juzgado donde se está investigando el asunto conocido como Gürtel, o bien no corresponde en atención a esa competencia y debe ser transferido a un juzgado de Madrid donde se investigarían en todo caso los hechos. Pero ya insisto que la Fiscalía Anticorrupción, antes de que existiera una judicialización de los hechos, tenía ya prevista una actuación procesal relativa a la investigación de estos hechos. Pero bien, si se investiga como una pieza separada o si se investiga en otro juzgado, yo supongo que un juzgado de Madrid no tendrá competencias, tendrá que ser el Supremo, pues aquí hay implicaciones al presidente del Gobierno con acusaciones de haber cobrado 25.200 euros por año a ministros del Gobierno actuales, presidenta de comunidad autónoma, en fin, toda la cúpula del partido que hoy está en el poder, parte de ella. Esto es una acusación gravísima, no tiene precedentes y tendría que hacerse cargo el Tribunal Supremo de prosperar. Bueno, efectivamente, usted acaba de decir el verbo esencial, de prosperar. Como sabe usted, y quiero insistir ante todos los que nos estén viendo y escuchando, hay un principio esencial dentro del derecho penal que hay que respetar, que es el principio de presunción de inocencia, y al lado de él la obligación de investigar hasta el final para averiguar la verdad con respecto de los hechos. Como probablemente usted sabe, porque usted siempre se ha movido muy bien dentro del terreno de la justicia y tiene buenos conocimientos procesales y penales al respecto, y además libros publicados a este respecto, el Tribunal Supremo nunca admitiría un caso que no estuviera investigado hasta que se eleve lo que se llama una exposición razonada de motivos, en los que se motiva los indicios de culpabilidad con respecto a una persona que goza de aforamiento. Primero investiguemos la existencia, la realidad de los hechos, documentémoslo, y cuando existen indicios de responsabilidad penal, el Ministerio Fiscal será el primero en solicitarle al juez instructor que eleve esa exposición razonada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para aquellas personas que estuvieran aforadas, siempre que, evidentemente, los indicios se concreten en pruebas capaces de comenzar la destrucción de la presunción de inocencia, que no llega sino hasta que se dicta una sentencia. O sea, tenemos dos opciones. Uno, que se concluya que va adelante porque hay motivo para investigar, y otra que no. Si va hacia adelante, a usted no le va a temblar en pulso en investigar
caiga quien caiga, como se ha dicho. Razones e indicios para investigar existen ya y por lo tanto por eso he insistido en que ya desde antes de judicializarse cualquier hecho la Fiscalía Anticorrupción está actuando con un plan para investigar los hechos. O sea que eso ya está en marcha, ahora únicamente es decidir qué juzgado es el competente para investigar dichos hechos. Bien, y caso de que fuera que no son estos datos que conocemos hoy, que no prosperaran porque no se consideraran pruebas, ¿qué le ocurriría a quien los publica? Bueno, permítame que esa decisión la adoptemos cuando así suceda. A mí no me gusta cruzar un puente hasta que no llego a él, y menos dentro del campo del derecho penal. Primero investiguemos los hechos, después extraigamos las consecuencias acerca de si son veraces o no son veraces, ¿no? Bueno, pues hemos llegado a un puente que sí que lo hemos cruzado, se ha cruzado informativamente porque se ha reconocido, por ejemplo, que el tesorero del Partido Popular ha blanqueado nada menos que casi 20 millones a través de esta amnistía fiscal. La pregunta que yo le hago es ¿en qué país vivimos para que se puedan blanquear estos dineros a través de una sociedad si no va a tener ninguna persecución penal porque se ha hecho a través de una sociedad que no estaba previamente investigada? ¿Puede irse de rositas el señor Bárcenas y haber blanqueado este dinero sin que se le pueda meter mano judicialmente? Bueno, que yo sepa, en el juzgado central número 4 que dirige el señor Ruz, ya está abierto precisamente una investigación para averiguar qué ha sido de esos 20 millones, 22 millones, cuál es el origen de esas cantidades y la justificación que tendrá que dar el señor Bárcenas del origen de esas cantidades de dinero. Por lo tanto, el hecho de que exista una amnistía fiscal no va a implicar en modo alguno que no pueda investigarse el origen de esos fondos y las posibles consecuencias penales si ese origen no fuera lícito. Y otro asunto que está encima de la mesa es el caso Urdangarín, el caso del Instituto NOS. ¿Mantiene usted con las últimas informaciones que hemos conocido del sumario el informe de los peritos de Hacienda que tiene en estos momentos el juez Castro de Palma de Mallorca? ¿Mantiene usted que no hay que llamar a la infanta Cristina? Y digo porque aparecen datos muy concretos de la patrimonial Aizón, en la que ella es titular al 50% y, según se ha publicado en esas informaciones, por ejemplo, habría tenido unos beneficios en 3 años de más de 500.000 euros. Hasta este momento, lo que me informa la Fiscalía Anticorrupción, los fiscales que están adscritos al asunto al que usted se refiere, es que no existe indicio alguno de la participación de la infanta, una participación activa penalmente, para atribuirle ningún tipo de responsabilidad penal. Por lo tanto, esta es una decisión que ya ha sido rechazada en una ocasión por el juez Castro y la posición de la Fiscalía Anticorrupción es clara hasta este momento. No existe en la causa ningún indicio de tipo documental o testifical que permita atribuirle a la infanta una participación activa penalmente en los hechos imputados hasta ahora como delito. Ni siquiera cuando se conoce que Aizón recibía dinero del no lucrativo, pero sí muy lucrativo Instituto NOS. Bien, es que le vuelvo a insistir otra vez que para cometer un hecho delictivo es preciso ejecutar u omitir una determinada conducta, y hasta este momento, en el denominado caso Urdangarín o Instituto NOS, en modo alguno se ha podido atribuir a la infanta esa actividad de carácter delictivo. Bueno, si así lo hubiera sido, que no dude usted ni dude nadie que el Ministerio Fiscal habría o ejercería las acciones penales correspondientes. Pues tengo que decirle algo que es un clamor en la sociedad. Yo, desde luego, lo que le voy a decir lo suscribo. La alarma social que ha generado. Y voy a hablar de un caso. Estamos hablando de millones de euros de un tesorero del PP, de millones de euros de un instituto presuntamente no lucrativo que luego ha sido lucrativo. En fin, casos y casos de corrupción. Y resulta que hay una persona que se llama Emilia Soria, a la que le quedan 13 días para ingresar en prisión por haber utilizado una tarjeta de crédito que no era suya, que no la sustrajo, la encontró, para comprar pañales y comida para sus hijos menores. Esto ocurrió cuando tenía 22 años, ahora tiene 28, no ha vuelto a delinquir y, como le digo, le quedan 13 días si no se le indulta, porque ha sido condenada a prisión en un país donde vemos que vuelan los millones en casos de corrupción. Muy pocos
van a la cárcel y desde luego casi nadie devuelve el dinero, y aquí vemos a una chica de 28 años, madre de 3 hijos, que va a tener que entrar. ¿Usted le parece que debía ser indultada y qué le parece que haya sido condenada? Mire usted, a mí no me gusta pronunciarme respecto de hechos de los que desconozco, y en este momento no soy capaz de darle una respuesta desde este punto de vista. Estoy absolutamente convencido que si se ha dictado una sentencia en cuyo proceso desconozco en este momento cuál había sido la posición del Ministerio Fiscal, probablemente acusaríamos de este hecho delictivo al que usted ha atribuido, es una decisión de los tribunales que siempre hay que respetar, si está ajustada a la ley, y tengo que presuponer que es ajustada a la ley, y precisamente los mecanismos de indulto están previstos para corregir, por decir de alguna forma, el excesivo rigor de la ley o las circunstancias sobrevenidas que permitan dicho indulto. Y no dude usted que si se producen esas circunstancias, el Ministerio Fiscal solicitaría el indulto de esta persona. La ley, hemos visto en el vídeo que lo decía Su Majestad el Rey, es igual para todos, pero igual para la parte, vamos a decir, de arriba socialmente de la sociedad, como aquellos que tienen realmente menos. Y si eso no es así, no se tiene en cuenta esas circunstancias, difícilmente estaremos hablando de aplicación justa de las normas. ¿Y qué ocurre cuando un ejecutivo revoca la resolución de los tribunales e indulta en contra del criterio de esos mismos tribunales, en contra de ese indulto, por ejemplo, al consejero de Trabajo de la Generalitat de Cataluña en el caso Treball, o a un kamikaze, y le indulta no solo este ejecutivo, otros? Pues mire usted que se está cumpliendo la ley. Es decir, la ley lo que prevé es que jueces y fiscales ejerzamos nuestra función, acusemos cuando tengamos que acusar, solicitemos el sobreseimiento de la absolución cuando tengamos que hacerlo, esto por parte de los fiscales, y los jueces y tribunales dicten la sentencia acomodada a la ley. A partir de ese momento, en cuanto a una petición de indulto, vuelven fiscales y tribunales a pronunciarse al respecto. En este caso ha habido una oposición respecto de la concesión de ese indulto, y a continuación existe una facultad que en este momento la ley de indulto atribuye absolutamente discrecional al gobierno, un acto de naturaleza puramente política que evidentemente habrá tenido en cuenta determinadas circunstancias, y eso es lo que ha sucedido. Yo, como sabe usted bien, no pretendo que ninguna decisión de naturaleza política influya o quiera influir en las decisiones del Ministerio Fiscal, y tengo que ser también extremadamente respetuoso para ser equitativo, recíproco, con no pronunciarme respecto de ninguna decisión del Ejecutivo dentro del área de su estricta competencia. Probablemente la mayor parte de los que nos están oyendo tengan un juicio de valor al respecto, eso sin ningún género de duda. De igual forma que desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, en cuanto a la no corrección de la concesión del indulto, lo tenemos. Pero eso es una decisión que compete al Gobierno, y ha tomado la decisión competente. Ha cumplido la ley, usted lo dice, se basa esta ley en una ley no preconstitucional, como se dice, sino de finales del siglo XIX, y realmente a lo mejor, no sé si usted es partidario de que se modifique y que los indultos los justifiquen los gobiernos y que se tomen, a lo mejor, que no causen alarma social. Me parecería bien que una modificación tuviese en cuenta estas circunstancias, pero reconozcamos que la denominada utilización del derecho de gracia es prácticamente casi igual en todos los países. En todos los países los gobiernos, tenemos el ejemplo de los presidentes norteamericanos, que a veces con extraordinaria polémica, los últimos meses o el último momento de su mandato, proceden a una serie de indultos, algunos de un contenido social y político ciertamente evidente. Es que forma parte de las decisiones que corresponden al Ejecutivo. Yo soy partidario de que pocas decisiones queden en la más absoluta discrecionalidad, o que esta discrecionalidad sea razonada. Pero eso no implica que esta sea una ley más que centenaria, que no sea legítima. No ha sido puesta en contradicción en ningún momento por parte del Tribunal Constitucional. Es una norma, y debemos de acostumbrarnos todos a tener un exquisito respeto por todas las normas, lo que no impide, evidentemente, la crítica de las normas. Pero si no respetamos la aplicación estricta de la ley y las decisiones de los tribunales, aun criticándolas,
es difícil que podamos mantener la credibilidad de las instituciones y una eficiencia del Estado de Derecho, que es el que nos permite la convivencia diaria a todos los españoles. Jesús Cintora. Señor Torres Dulce, me gustaría volver al que creo que es el tema del día, evidentemente, que es esa presunta contabilidad del Partido Popular que publica el diario El País. Yo le preguntaría, partiendo de publicaciones anteriores en las cuales se hablaba de supuestos sobresueldos dentro del Partido Popular, eso hizo que el Partido Socialista presentase una denuncia. A raíz de la denuncia, si no me equivoco, el juez hace un requerimiento a la Fiscalía preguntando qué hacer, cómo investigar eso, y hablaba usted de ese debate sobre si hacerlo como pieza separada o como algo ya dentro del caso Gürtel que se está investigando. Me gustaría que usted me dijese qué falta para que se tome esa determinación, si es cierto que el criterio predominante es que fuese una pieza separada, pero antes me gustaría partir de una pregunta muy directa. ¿Usted cree que lo que se publica hoy en el diario El País, de los llamados papeles de Bárcenas, es materia de investigación judicial? Ya me he expresado con anterioridad, por supuesto, y el Ministerio Fiscal va a investigar hasta el final. En cuanto al criterio predominante sobre si lo anterior, la denuncia anterior que hace el PSOE, si debe ser una pieza separada o investigarse dentro del caso Gürtel, me gustaría que me dijera si es cierto que es el criterio predominante y, por otra parte, qué falta para saber cómo se va a investigar y a partir de cuándo. Lo que quiero dejar claro, porque quizás estos tecnicismos respecto de la audiencia puedan crear alguna duda, el hecho de que decidamos si se queda en desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, porque al final la decisión corresponde al juez central de instrucción, que se quede en una pieza separada o vaya a Madrid, no implica en modo alguno que no se vaya a investigar, sino qué órgano judicial es el que, conforme a la ley, le corresponde investigar. Y respecto a la pregunta que usted me dice, evidentemente la Fiscalía Anticorrupción está barajando las dos posibilidades, la está estudiando desde el punto de vista técnico, después me someterá a mí dicho criterio y, evidentemente, si estamos de acuerdo, autorizaré esa decisión técnica de la Fiscalía Anticorrupción, y si no estuviera de acuerdo, evidentemente me corresponde a mí, conforme con el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, tomar una decisión de sentido contrario, que estoy seguro que eso no se va a producir. ¿Cuándo se va a producir? Pues yo creo que podemos hablar de una fecha muy inminente, porque no creo que pueda ni deba demorarse más esa decisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción. Señor fiscal, déjeme que le pregunte por una cuestión de tipo técnico, puesto que usted ya se ha manifestado partidario de efectivamente investigar la información que hoy aparece publicada en el diario El País. Nosotros hemos hablado a lo largo del día de hoy hasta con media docena de grafólogos en 13 Televisión y nos dicen que hay indicios racionales de manipulación en la caligrafía. Hoy ha dicho el entorno del señor Bárcenas que podemos estar ante una libreta que ha sido, 1, manipulada, 2, fotocopiada y 3, entregada al diario El País. Y yo le pregunto a usted, ¿qué mecanismos, qué medios, desde el punto de vista técnico, tiene la Fiscalía para ponerse a investigar sobre esta libreta o presunta libreta? Porque a lo mejor físicamente no es posible que la Fiscalía tenga ese documento. ¿Esto cómo se hace? Precisamente los procesos penales están para hacer esto que usted dice, es decir, para agotar todas las posibilidades, ofreciendo a todas las partes, a acusados y defensas, las posibilidades de probar sus distintas posiciones. Y por parte de la Fiscalía tenemos absolutamente todos los medios, a través, lógicamente, de las periciales oficiales. Hay unos fantásticos laboratorios de policía científica, y vuelvo a ratificar, fantásticos, a la cabeza probablemente de todo el mundo, y estoy seguro que son capaces de detectar la hipotética falsificación de cualquier tipo de documento. Usted me plantea si hay posibilidad de acceder al documento original. No lo sé. Precisamente la investigación requerirá, evidentemente, la aportación, si procede y si existe, de ese documento original. ¿Y a quién se le pediría? ¿Se le pediría en este caso sin necesidad de revelar las fuentes al diario El País? Bien. Que es el único que ha puesto en circulación esta libreta. Lo primero, y anticipo algo que corresponderá evidentemente a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción y por supuesto de los órganos judiciales, evidentemente lo primero que habrá que solicitar es allí donde pueda estar razonablemente, racionalmente, la libreta, que será o bien en posesión del señor Bárcenas o de algunos titulares de la tesorería o de la gerencia del Partido Popular o
digo respecto del Partido Popular. Esta es la primera gestión que hay que hacer y solo si allí no se encontrara habrá que investigar policialmente otras posibilidades. Sobre un caso como este, ¿cabría investigar las declaraciones fiscales de los dirigentes políticos señalados en esta presunta contabilidad del Partido Popular? Si declararon a Hacienda estas cantidades o no, ¿cabría investigarlo? Sí, le digo que sí, atendiendo a dos circunstancias. Primero, como saben ustedes, los delitos prescriben, y los delitos prescriben en un término de 5 años, los delitos fiscales correspondientes. Por lo tanto, solo podríamos investigar un delito fiscal, no digo otro tipo de delitos que pudiera haber, en los últimos 5 años de declaraciones fiscales, los últimos 5 años fiscales. Eso procedería siempre que pudiéramos establecer en la investigación que la cantidad defraudada está por encima de la cuota prevista para cometer el delito fiscal en el Código Penal, que son 120.000 euros. Para que simplificar un poco con respecto a los que nos están escuchando y nos están viendo por televisión, eso implicaría, grosso modo, haber percibido en bruto aproximadamente alrededor del doble de esa cantidad, unos 200.000, unos 240.000 euros, puesto que la cuota tributaria supondría en un máximo un 50% de lo percibido. Insisto que es una explicación probablemente poco técnica tributariamente, pero lógicamente para que los espectadores nos puedan entender. Si eso lo establecemos después de la investigación, procederíamos en un delito fiscal. Si está por debajo de esa cantidad, no habría delito, pero Hacienda debería, lógicamente, abrir una inspección tributaria correspondiente. Insisto, siempre, evidentemente, que esas cantidades no solamente se hayan percibido, sino que además de no haberse percibido, no se haya efectuado la correspondiente declaración de la renta o regularización fiscal. A ver, señor Torres Dulce, porque en este momento puede haber quien tenga algún tipo de embrollo. En un Estado de Derecho hay algo que es elemental en cualquier democracia. El que acusa es el que tiene que demostrar la acusación. No se puede invertir la carga de la prueba y no se puede exigir sin pruebas que se demuestre la limpieza de acusaciones. El señor Bárcenas es el presunto titular de estas acusaciones que han aparecido publicadas hoy en El País. Sería presuntamente su letra y nos encontramos con la siguiente paradoja. El señor Bárcenas niega ser el autor de esas libretas, asegura que no hay ninguna contabilidad B, ha emitido hoy un comunicado a través de la agencia EFE y entonces me pregunto yo, jurídicamente, judicialmente, si lo niega el presunto autor, ¿aquí quién acusa? ¿El periódico El País? ¿Tendrá que demostrarlo? ¿O Bárcenas que lo niega? ¿Cómo se desarrolla esto a partir de ahora? Como bien sabe usted, Isabel, y me imagino que buena parte de los espectadores, esto es una investigación y por lo tanto una investigación absolutamente abierta, donde se va a respetar todo tipo de garantías constitucionales al respecto y en el que las acusaciones, como usted bien dice, o en este caso ni siquiera las acusaciones, el Ministerio Fiscal en su papel de investigación y el juez central, si lo fuera, o el juez de instrucción de Madrid, si se decide así la competencia por parte del Juzgado Central de Instrucción número 4, van a investigar con todas las posibilidades. Hay toda una metodología forense y policial también para investigar todo ello. Evidentemente se parte de una presunción de inocencia, pero habrá que examinar documentos, habrá que recibir declaraciones a aquellos que de alguna forma puedan tener una condición de imputado como imputados, al resto como testigos y ya veremos. A mí no me gusta anticipar nada más, sino que vamos a investigar con imparcialidad y con absoluto rigor hasta el final. Pero fíjese, señor Torres Dulce, se va a cumplir dentro de muy pocos días 4 años desde que comenzó el llamado caso Gürtel, las primeras detenciones, el caso. 4 años. En este momento se acaba de descubrir judicialmente los 22 millones de Bárcenas y paralelamente sale esta acusación generalizada contra el Partido Popular que, repito, hoy han desmentido. Pero ¿qué pasa cuando la justicia es lenta? Este es un caso 4 años, hemos visto el caso Pallerols 16 años y aquí no hay investigaciones a los jueces por dilaciones indebidas, el Consejo General del Poder Judicial no actúa, parece que se persigue a los ciudadanos con más o menos ahínco dependiendo de quién sea,
pero si hay dilaciones en los procesos, aquí no pasa nada. Sí que pasa, sí que pasa. Pasa incluso desde el punto de vista de las personas, de los acusados, una rebaja sustancial de penas, porque está prevista en el Código Penal que la concurrencia de una circunstancia de dilación indebida, que valorando las circunstancias del caso, la participación o no de los órganos judiciales, del Ministerio Fiscal y de las partes, comporta una rebaja sustancial de dicha pena. En segundo lugar, cuando se producen dichas dilaciones, uno puede acudir al Tribunal Constitucional y obtener una sentencia, incluso los tribunales contenciosos administrativos, a través de una indemnización correspondiente. Y, por supuesto, puede y debe haber correcciones disciplinarias en la carrera judicial y fiscal para aquellos jueces y fiscales que no estén cumpliendo con la debida diligencia. En cuanto a la duración de los procesos, ya sabe usted que me he pronunciado de una forma radical. Es una de mis obsesiones, y la obsesión es intentar racionalizar la investigación para que, separando, evitando lo que durante un cierto tiempo se ha hecho, que son inquisiciones generales con respecto al asunto, que el Ministerio Fiscal precise con claridad el objeto del proceso. Lo hemos hecho en el caso Bankia, y a partir de ese momento que actuemos diligentemente para llevar ante los tribunales cuanto antes los casos que sean permítame... así. Además, si me permite, Isabel, le he solicitado al ministro de Justicia, y espero que así sea, que en la concurrencia de una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal se establezcan procesos en los que, sin ningún género de dudas, pueda llevarse a cabo esa absoluta e imprescindible celeridad. Me parece que una justicia prolongada a lo largo del tiempo no es que no sea justicia, es que no obedece a la realidad propia de lo que debe ser la justicia. Pero permítame, señor Torres Dulce, ¿usted conoce a fecha de hoy que en el caso Pallerols, 16 años de instrucción, se haya abierto una investigación por parte del Consejo para saber por qué se ha tardado? Lo ignoro. Lo ignoro. Pero pues no todos lo ignoramos porque no lo han abierto. Lo ignoro si no lo han abierto, pero también tienen abierta la posibilidad de que los ciudadanos denuncien esa celeridad. Es decir, creo que a nosotros nos corresponde una responsabilidad que debemos de ejercer, pero conviene también transmitir a los ciudadanos que a ellos también les corresponde el derecho y a veces el deber de obligar, entre comillas y sin comillas, a accionar a aquellos que tenemos la responsabilidad correspondiente. Pero, señor fiscal, hablando precisamente de diligencia y de proactividad, en el caso que nos ocupe especialmente esta noche, que es el caso Bárcenas, a lo mejor hay ciudadanos que se preguntan. Ha habido un secretario general de Alianza Popular, Jorge Bestringe, que ha dicho en un programa de televisión en el que estaba yo mismo que efectivamente hay esos sobres con dinero negro. Ha habido un diputado en su momento del Partido Popular, el señor Trías. ¿Me dejas decirte una cosa? Sí, por si supuesto. Ha dicho eso Bestringe, se ha desdicho de lo que ha dicho delante de mí. Porque según él, cuando él estaba en el Partido Popular, no había sobres porque no había dinero. Bien, pero digo más. Esto es lo que ha dicho delante de mí, pero Isabel, digo más. Ha habido un exdiputado del Partido Popular, el señor Trías, que lo ha puesto negro sobre blanco en un artículo de prensa, que efectivamente esos sobres estaban, que lo sabe todo el mundo, que creo que eso era así. Hablando de diligencia y de proactividad, la gente se pregunta al día siguiente, ¿por qué el fiscal, el juez, si le toca al juez, ¿por qué no le llama? Para que, al margen de contarlo en una televisión o en un periódico, le cuente naturalmente su versión de los hechos a la justicia, que es la que tiene que impartir al final. ¿Por qué eso no se hace, señor fiscal? Porque al final eso quizá es lo que va demorando los procesos o lo que genera lagunas que luego se rellenan con especulaciones, quizá. Pues mire usted, precisamente porque hay que decidir en este momento cuál es el juzgado competente. Pero la Fiscalía ya está investigando, la Fiscalía Anticorrupción ya está investigando, acopiando documentación y estableciendo una metodología y un calendario de posibles declaraciones para el supuesto del que estamos hablando no se hubiera judicializado. En las que entrarían estas personas, las que emiten estos veredictos o impresiones u opiniones o en fin, todas aquellas personas que desde el punto de vista del Ministerio Fiscal puedan aportar algo a la investigación y al esclarecimiento de la verdad, van a ser llamadas por el Ministerio Fiscal ante los tribunales de justicia. Pero eso incluye a los afectados. Es decir, la cúpula del PP mencionada uno detrás de otro, desde Mariano Rajoy, presidente del Gobierno, hasta el último vicesecretario general o Federico Trillo, embajador en Londres, ¿deberían ser llamados a declarar, según usted? Si nosotros llegamos a la conclusión que su testimonio es esencial para esclarecer los hechos de naturaleza delictiva, no lo dude usted.
Le llama la atención que en este caso Gürtel, que si mal no recuerdo arranca del año 2007 por una denuncia de una persona que era concejal del Partido Popular en Majadahonda. Creo que el caso se abre en 2009. ¿Le llama la atención que el condenado por ahora sea el juez Garzón? ¿Qué piensa de esa gente que se llama, no sé, que se lleva las manos a la cabeza pensando que por ahora quien ha pagado ha sido el juez que investigaba los hechos? Permítame usted decir que el señor Garzón no está condenado por los hechos, sino por... Apartado de la carrera judicial, el que ha pagado los platos rotos por ahora. No, perdóneme usted. No le puedo... Es mi punto de vista y el de mucha gente. No es un debate, esto es una entrevista, ¿eh? Me va a permitir usted que le diga que no ha pagado ningún plato roto, sino que conforme con un proceso seguido con respecto a las normas procesales del Estado español, y en la que, por cierto, el Ministerio Fiscal en ese caso no ha acusado al señor Garzón, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que hay que respetar concretamente. No ha pagado ningún plato roto, sencillamente se le ha juzgado por unos hechos que el Tribunal Supremo ha entendido que había infringido en la instrucción del hecho. El señor Garzón no es ninguna persona acusada dentro del caso Gürtel correspondiente, y difícilmente puede haber una persona condenada en el caso Gürtel cuando todavía se encuentra en fase de instrucción. Y que en el año 2013 todavía, de un caso que, repito, arranca de una denuncia de 2007, todavía no haya condenados en este caso que tantas comunidades abarca, ¿no le llama la atención? Por supuesto que sí, y no me llena precisamente de preocupación. Y ya he solicitado a las fiscales que llevan el caso un pronóstico, por decirlo de alguna forma, de calendario procesal al respecto. Nosotros tenemos un horizonte razonablemente próximo al cierre del caso Gürtel. También tengo que decir que es un caso que ha sufrido, como tantos otros, idas y venidas atendiendo al aforamiento y al desaforamiento. Han intervenido un juzgado central de instrucción, el Tribunal Superior de Justicia, la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Sala de la Audiencia Nacional, y también digamos que las defensas tienen todo el derecho a plantear recursos, a plantear pruebas. Todo esto hace que precisamente el entramado de normas procesales no favorezca la celeridad. Pero también reconozcamos que son muchas veces las defensas, en el ejercicio de sus derechos, las que agotan todas las posibilidades, y eso dilata los procesos. Muy brevemente, dos preguntas muy concretas. ¿El fiscal general del Estado ve indicios de delito en lo que hemos conocido de este fantasmagórico personaje Amy Martin de la Fundación Ideas al llevarse dinero público con una personalidad falsa? ¿Se vulnera algún tipo de artículo del Código Penal, en su opinión? Podría, en principio, quizás estar, y así al menos se ha dicho coloquialmente por algún dirigente del Partido Socialista, un delito de estafa o, en algún caso, a lo mejor, de falsedad documental, como parece ser que ha sido denunciado, va a ser denunciado en los tribunales. Ahí lo dilucidaremos. Pero no se puede abrir de oficio, porque fíjese, con la reforma de Gallardón la acusación particular la van a quitar. Como no actúe el Ministerio Público o como no espabile a ser de oficio las acusaciones, aquí no se va a investigar nada. Probablemente, a lo mejor estoy equivocado, yo tengo la idea de que el asunto está judicializado, o iba a ser judicializado. En todo caso, si no, el Ministerio Fiscal, por supuesto, como les he dicho, abrimos diligencias de investigación y en su momento las transformamos en una querella o en una denuncia. Una última cuestión, y me refiero, ya esto es muy amplio y nos daría para otra entrevista, pero se nos acaba el tiempo. Me refiero a ese magma de corrupción que ha aparecido presuntamente en torno a la familia Pujol, la investigación que está en curso en este momento en la Audiencia Nacional sobre uno de los hijos, Jordi Pujol, por las declaraciones de la novia que le había denunciado que llevaba dinero a Andorra, las otras investigaciones que hay referentes a la familia Pujol, que decía, por cierto, el señor Pujol, ya sabe usted qué coño es esto de la UDEF, no lo digo yo, lo decía Pujol. ¿Usted cree que llegarán a buen puerto todo este tipo de investigaciones? Porque mire que han pasado años y aquí nadie ha investigado. En este momento lo que tenemos es abiertos una causa en el que podría ser imputado la persona de Oriol Pujol, pero con respecto a una actividad propia y concreta. Está abierto. Al fin y al cabo, el juez nos ha pedido un dictamen al respecto y la Fiscalía Anticorrupción se pronunciará en breve tiempo en este sentido.
Y en segundo lugar, en cuanto a las dos denuncias que tenemos actualmente, la denuncia ante un juzgado de instrucción de Madrid operada por el señor de la Rosa, no se ha podido concretar en absoluto nada relativo con respecto a esa situación, porque él lo que realmente denunció básicamente es unas coacciones o amenazas, y eso desde el punto de vista de la Fiscalía debe ser investigado allí, en Barcelona, que es donde se han producido, y luego hizo dos insinuaciones, una de ellas respecto de unos hechos que han sido ya juzgados y condenados en el denominado caso Gran Tibidabo, y otros en el que por las fechas que dijo evidentemente están prescritos. Insinuaciones de carácter vago. Con respecto a una expareja sentimental de uno de los hijos del señor Pujol, está siendo investigado por un juzgado central de instrucción. Son unas declaraciones realmente también muy vagas. He visto que sacaban unas cantidades de dinero de Andorra, y el Ministerio Fiscal le ha pedido, y va a pedir así, le ha pedido en el día de hoy al juez Pablo Ruz que oficie a la agencia tributaria para que se nos diga, en el conocimiento que pueda tener, qué cuentas corrientes en el extranjero pudiera tener. Como sabe usted, hay una norma tributaria que obliga a todos los españoles a declarar, si no recuerdo mal, con fecha tope del día 31 de enero, todas las cuentas que podamos tener en el extranjero. Vamos a ver qué resultado sale de dicha información. Porque evidentemente lo que no se puede hacer es pedir una comisión rogatoria a Andorra diciendo, dígame usted qué cuentas puede tener el señor Jordi Pujol, porque eso lo impide la legislación. Hay que precisar concretamente las entidades bancarias donde pudiera encontrarse ese criterio. No obstante, ya digo que hemos solicitado al juez central de instrucción que solicite a la agencia tributaria la información de la que disponga para corroborar esas relativamente vagas y no muy concretas imputaciones que se hacen con respecto al señor Jordi Pujol, creo que es Junior. Sí, y una ultimísima pregunta ya, y le pido muchísima brevedad. Precisamente usted reprendió al fiscal jefe de Cataluña por haber prácticamente dictado sentencia después de una información publicada por el diario El Mundo que afectaba a Artur Mas y también a los Pujol. ¿Usted confía que esos asuntos que están en sumarios en Cataluña, por cierto, un juez que recibió subvenciones de la Generalitat para alguna asociación de la que formaba parte, que es el que está investigando, ¿usted confía que esas investigaciones lleguen a buen puerto? En primer lugar, yo no reprendí al fiscal superior de Cataluña, simplemente puse de manifiesto que no había recibido la debida información y conexión y coordinación con respecto a algo que se le había solicitado. Fue corregido inmediatamente por el fiscal superior de Cataluña, en el que tengo toda la confianza. Y tengo absoluta confianza en los tribunales de justicia. Desapoderando a los tribunales de justicia simplemente con insinuaciones o referencias, no vamos por buen camino dentro del Estado de Derecho. Aquellos órganos judiciales o del Ministerio Fiscal que no cumplan con sus funciones, corrijamos, denunciémonos, querellémonos, pero o creemos sinceramente en el Estado de Derecho o vamos a hacer muy difícil la convivencia entre españoles. Pues muchísimas gracias, don Eduardo Torres Dulce. Ya lo han visto, sin rodeos, un fiscal general del Estado que lleva a gala su independencia y que está dispuesto a llegar a fondo en los casos de corrupción, que desgraciadamente son muchos. Gracias, fiscal general del Estado. Gracias, Jesús Tintora. Un placer, gracias, Isabel. Merlos. Y a todos ustedes les digo gracias por estar ahí y les invito a que la semana que viene sigan, porque tenemos también otra entrevista que les va a gustar. Hasta luego. Casos que se solapan uno detrás de otro en una España verdaderamente que hay que barrer, que hay que limpiar, y con un fiscal general que ha dicho que va a tener tolerancia cero con la corrupción. Así que bienvenido, señor Torres Dulce, don Eduardo, gracias por estar aquí. Isabel, buenas noches. Y saludo ya también a mis invitados de esta noche, Jesús Tintora y Alfonso Merlos, que ha bajado corriendo. Sí, rapidísimamente, pero valía la pena. Vaya entrevista esta noche, Isabel. Vaya entrevista, de verdad que sí. Y les pido que vean el vídeo que evidentemente ha hecho Pedro del Rosal, el editor de este programa, antes de que saltara la portada esta mañana, pero que nos va a situar muy bien de lo que vamos a hablar esta noche.
Al sufrimiento que está provocando la crisis económica en los españoles, en los últimos meses hay que sumar una insoportable cantidad de casos de corrupción. Existe un amplio consenso social en el sentido de asegurar un nivel de tolerancia cero frente a la corrupción. Escándalos que exigen la máxima atención del Ministerio Público que desde diciembre de 2011 dirige Eduardo Torres Dulce. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de Fiscal General del Estado. La práctica totalidad de las instituciones se han visto manchadas por esta lacra, empezando por la Corona. Comparezco hoy para demostrar mi inocencia. Cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos. Siguiendo por una clase política que se está viendo muy salpicada. No me temblará la mano. No me temblará. Le pido al presidente del Partido Popular, que es el señor Rajoy, que salga y dé una explicación pública. El Partido Popular ni tiene ni ha tenido nunca ninguna cuenta bancaria fuera de España. El cese fulminante del director de la Fundación Ideas. En el Partido Socialista hemos descubierto que teníamos un golfo que estaba engañando al Partido Socialista. Podem erradicar la corrupció, però el que no podem erradicar és la difamació. En cuanto a el tema de la corrupción, nada hay más injusto que la generalización y el no distinguir. Lo más hartos somos los políticos honrados. Lo que no puede ser es que porque estos escándalos estén todo el día en la prensa y con razón. Soy muy beligerante en todos los casos de corrupción. Los casos de corrupción son un verdadero cáncer. Entre los asuntos que la Fiscalía tiene encima de la mesa, sin duda, la actitud de los herederos de Batasuna. Nosotros somos muy vigilantes con todas aquellas actuaciones que puedan suponer. 13 TVs, opinión y mucho más. Muy buenas noches y bienvenidos a Sin Rodeos. Ya lo ven, jornada memorable, histórica, pasará a los anales de la historia porque ha sido la primera vez que al partido en el gobierno en España se le ha acusado nada más y nada menos, con nombres y apellidos, con datos concretos, de haber cobrado sobresueldos de una trama presunta, y digo con papeles secretos, que publicaba hoy el diario El País y que ha provocado la reacción del Partido Popular inmediata e instantánea. Una negación contundente por parte de la secretaria general María Dolores de Cospedal, y además el anuncio de que tanto los aludidos, la cúpula directiva del Partido Popular en su conjunto, por parte del partido, van a ir a los tribunales, van a demandar a todo aquel que difunda las noticias que se han publicado hoy y los datos relacionados con esa corrupción del Partido Popular. Lo van a hacer en tanto que partido e individualmente los aludidos. Así que esta noche tenemos con nosotros al fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, al que agradezco que esté. Fíjense ustedes, con la actualidad candente encima de la mesa, la de casos de corrupción, el caso Urdangarín, el caso Pallerols, los casos Puyol, casos y